Ana Vilma de Escobar está con nosotros. Ana Vilma de Escobar que, bueno, está siendo acusada en la Asamblea Legislativa. Vamos a ponerle un contexto a esto. A ver, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que va a suceder ahora y por qué se va a dar esta situación hoy? Bueno, lo que va a suceder es que va a haber una sesión plenaria extraordinaria para conocer el dictamen, ¿no? Que fue emitido por una comisión, que por cierto la comisión dijo que no hay lugar al antejuicio para Ana Vilma de Escobar, pero ayer conversando con un diputado, me voy a reservar el nombre, me decía que están los votos, Ana Vilma me decía, están los votos para el desafuero de Ana Vilma de Escobar. ¿Por qué se da esto? Usted recuerda que el presidente Mauricio Funes acusó a Ana Vilma de Escobar de calumnia y difamación por haber asegurado, esto fue el 23 de febrero, que habiendo consumido drogas se había visto involucrado en un accidente de tránsito con un automóvil Ferrari ocurrido el 18 de febrero, fecha en que Funes fue sometido a una cirugía por un problema, ¿no? Por este problema que se había planteado. Ana Vilma sostuvo que según declaraciones a medios de comunicación, Funes se había lesionado en el accidente y no pudo ser sometido o atendido con prontitud en el hospital privado porque había consumido alcohol y otras sustancias y por lo tanto haberle dado anestesia lo habría puesto en peligro de muerte, según las palabras que dijo Ana Vilma en ese momento. Ana Vilma, hasta estas alturas del partido, o del año, o del mes, si usted quiere, o de este caso, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, ¿Sostiene esas palabras usted? Bueno, yo creo que es muy importante que veamos qué es efectivamente lo que hice, y es que fui a dar aviso a la Fiscalía General de la República para que se investigaran dos hechos que habían ocurrido. Yo creo que ahora se le ha agregado patas y cola a todo lo que han sido las declaraciones. Lo importante, ¿está grabado o no? Sí está grabado, sí está grabado. Y además fueron pruebas también que la comisión analizó, esta comisión especial de antejuicio. Yo creo que lo más importante que se debe retomar acá es que fui a dar aviso. ¿Y por qué fui a dar un aviso? Precisamente por el respeto que siento, no solamente por el cargo que representa o la responsabilidad que representa el tener un cargo de diputada, sino también por el alto cargo que significa ser presidente de la República. Y por tanto, es necesario hacer las cosas bien. Y esa fue la razón de haber ido a dar un aviso a la Fiscalía, para que la Fiscalía investigara. Hay muchas cuestiones que fue exactamente lo que dijo. Yo creo que valdría la pena escuchar, ver mis declaraciones, encontrar la verdad de lo que yo dije, que fue lo que hizo la comisión. Y la comisión, después de revisar todas las pruebas y la documentación que se solicitó y que fue aprobada por toda la comisión, no advirtió que yo haya hecho señalamientos directos y concretos o que le haya atribuido delitos específicos al expresidente. Y además la comisión también encontró que mis declaraciones no tuvieron una intención dolosa. Esto es muy importante porque para que haya delito se tiene que tener estos elementos y eso no se encontró. Ana Vilma, ¿qué espera usted de la sesión plenaria de este día que se instala, tengo entendido, a las 9 de la mañana, precisamente para conocer el caso, el informe de la comisión, el dictamen de la comisión, que al final dijo que no hay lugar para desaforar a Ana Vilma de Escobar, pero que el Pleno además, según el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, puede decidir, a pesar de que la comisión haya dicho que no, puede decir si están los votos necesarios y procede el desafuero contra Ana Vilma de Escobar? Lo que yo esperaría es que se respetara lo que ha sido el dictamen de la Comisión Especial de Antejuicio. Lo que yo esperaría es que se hiciera justicia y que hubiera mucha reflexión de parte de mis colegas diputados, de todas las fuerzas políticas, para poder emitir un voto con toda la reflexión posible. Esta Comisión Especial de Antejuicio fue integrada por todas las fuerzas políticas. Es una comisión que trabajó durante 60 días. Es una comisión que fue juramentada especialmente para el propósito de examinar pruebas y cuando llega finalmente a un veredicto, cuando finalmente pronuncia su dictamen, en ese momento determina que no hay lugar a formación de causa. Pero son dos y que escenarios, no cometí uno es la delito. comisión y otro es el Pleno, ¿no? Sí, ahora resulta un poco complicado el ver que el reglamento de la Asamblea Legislativa busca que al final es el Pleno quien tiene el poder
de darle vuelta, digamos, al dictamen de una comisión que fue juramentada especialmente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces para qué se juramenta una comisión especial? ¿Para qué propósito se estudia durante 60 días un caso? Yo creería, hay mucho que se puede corregir en un reglamento, en una ley, pero en el reglamento de la Asamblea, yo creo que el espíritu inicial cuando se creó esto es que se lleve al Pleno un dictamen desfavorable para el diputado, de manera que el Pleno al final pueda ser el último en decir, mire, examinemos de nuevo y no vale la pena que se le quite el fuero. Pero yo creo que cuando el dictamen es favorable al diputado, se siente Claro, como Ana incongruente Vilma, que todavía la usted Asamblea... tiene toda la razón. Eso sería materia para los diputados de reformar el reglamento, pero Exacto. hoy por hoy es lo que se tiene y el reglamento le da la potestad al Pleno Legislativo para poder cambiar un dictamen como puede suceder el día de ahora, ¿no? Sí, sí es se lo legal da. si lo hace Totalmente. el Pleno, ¿verdad? Totalmente. Ya. ¿Conoce usted si hay los votos necesarios, si tienen los votos, si se han reunido los votos necesarios? Ayer me decían, Unidos por El Salvador gana y el Frente están listos para votar contra el desafuero de Ana Vilma Escobar. Bueno, o para quitarle lo único el desafuero. que yo conozco son las firmas que están en el dictamen y las firmas que estaban en este dictamen son las firmas del partido Arena, la firma del PCN, está el PDC, está el voto también del diputado Jesús Grande de Unidad. ¿Qué es lo que hacía la diferencia? ¿Qué es lo que hacía ¿Y la qué diferencia? es lo que puede hacer la diferencia hoy en el Pleno, entiendo? Bueno, yo creo que lo que puede hacer la diferencia es la reflexión de cada uno de los diputados, que piensen también en la situación que se está dando. A mi modo de ver, pues ya el dictamen, la comisión ha sido bien clara en decir que no cometí delito y yo creo que los diputados deberían reflexionar que si no cometí el delito no hay que quitarme el fuero. Ana Vilma, usted no se arrepiente, ¿no?, de lo que dijo. Es que esto no fue una cosa personal, Romeo, yo creo que hay que entenderlo de esa manera. Esto no es una acusación personal. Esta es una situación donde por la responsabilidad que implica el cargo de ser diputada, yo voy a que la fiscalía sea quien investigue. Yo no tengo por qué irle a decir a la fiscalía, mire, vengo a denunciar esto y esto, porque yo no soy fiscal ni soy investigadora. Para eso está la fiscalía y tenemos que respetar el papel de cada una de las instituciones. Y además hubo hechos que no fueron esclarecidos y los votantes a los cuales yo represento también demandaban explicaciones. Tenemos que entender que nosotros, cada uno de los diputados, estamos ahí no por voluntad propia, sino por voluntad de los salvadoreños que nos llevaron y nos dieron ese curul. Y hay inquietudes que tenían, como tenía mucha gente en la población, pero esto no es una cuestión personal. Ok, vamos a hacer la primera pausa, regresamos en breve, vamos a continuar por supuesto preguntando sobre esta temática. También vamos a conversar con Ana Vilma Escobar sobre el proceso de elección de candidatos del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Para nadie es un secreto, o por lo menos muchos presumen, creen que Ana Vilma también tiene un interés, ¿no?, en correr por la alcaldía de San Salvador. Tengo que preguntárselo francamente, si está interesada en mostrarse, digamos, como posible candidata a la alcaldía municipal de San Salvador. Pausa, regresamos. A ver, Medardo González, que es el secretario general del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que por supuesto está en otro medio de comunicación, está diciendo lo siguiente: si la diputada Ana Vilma de Escobar ofrece una disculpa durante la sesión plenaria, el FMLN podría reconsiderar el desafuero, dice Medardo González, que lo están retomando varios medios de comunicación. Ana Vilma ahí está como una especie de puente, ¿no?, tendido por el FMLN, pero pone como condición una disculpa pública. ¿Usted está dispuesta a disculparse aprovechando las cámaras de Canal 12? Bueno, primero quiero decir que le agradezco a Medardo lo que está diciendo, porque realmente lo que necesitamos entre las fuerzas políticas es
puentes, es entendimientos. Entonces, esa búsqueda, ese acercamiento, creo que es una cuestión muy positiva. Lo que puedo decirle es que es algo que voy a considerarlo muy seriamente. De aquí a la plenaria. Claro, claro. Eso, yo creo que hay que entender que estas cuestiones no son personales, ¿verdad? Y que muchas veces nos vemos agraviados por situaciones que creemos que es contra nuestra persona, pero no es contra nuestra persona. Ahora, disculparse es no contra el significa cargo. que niegas la situación. Más bien, cuando alguien dice, mire, me disculpo por la situación que he provocado o que ha tensionado a este país, no necesariamente significa negar lo que tú habrás dicho anteriormente. Así ¿Es ese tipo de disculpas la que está valorando hacer tú? Mira, yo creo que es importante pues hablar, buscar entenderse, buscar que los agravios, ver cómo se puede corregir los agravios. Eso yo creo que es una cuestión de humanos, pues, eso es una cuestión me parece muy positivo, pues, pero sobre todo quiero que sepa, Medardo, que valoro muchísimo lo que está diciendo ahora y el puente que está tendiendo. Pero está valorando usted la disculpa. Disculparse, como dice él. Pues, sí puedo valorarlo, sí, definitivamente que sí. ¿De qué depende, Ana Vilma? ¿Qué valoraciones va a hacer de aquí a la plenaria Ana Vilma de Escobar para considerar si se disculpa o no se disculpa? No son valoraciones que haría de aquí a la plenaria, sino son solamente son situaciones donde uno dice, bueno, qué lástima, ¿verdad? Que haya agravios o que una persona se sienta ofendida de la manera como se siente por una cuestión que tiene que ver con el cargo, ¿verdad? Y ya verás lo que voy a decir en la plenaria. Ana Vilma, para nadie es un secreto que usted fue de las diputadas más votadas, ¿no? Aprovechando, digamos, la fotografía que se puso en las papeletas anteriores, la más votada, creo, sí, según los datos y los registros del Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, esto es importante también para quienes están siguiendo de cerca la carrera política de Ana Vilma de Escobar, lo que puede pasar ahora en la Asamblea Legislativa. Y esa es la pregunta. Si, vamos a hablar en un caso hipotético, si sucede un desafuero, si se da un desafuero en la Asamblea Legislativa esta mañana, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con Ana Vilma de Escobar? ¿Va a girar hacia una posible candidatura a la alcaldía municipal de San Salvador? ¿Tiene interés Ana Vilma de ser candidata a la alcaldía municipal? Fíjate que tú estás diciendo que para nadie es un secreto. No he salido de esta situación con el expresidente Funes y ya me estás poniendo en una aquí con Norman Quijano. Creo que es importante, ¿no? Yo creo que, sobre todo, creo que la gente quiere sinceridad sobre lo que Ana Vilma pretende hacer, digo, en el buen sentido de la palabra, obviamente con todos los derechos que le asisten en la Constitución de la República, optar a una candidatura. El partido ha abierto para que desde este jueves por la tarde al domingo podamos nosotros presentar nuestras intenciones. Y aquellos que queremos ser diputados, pues todavía ratificar que queremos ser diputados, y los que quieren ser alcaldes también decir que quieren ser alcaldes. Yo estoy... en este momento, si me preguntas, yo lo que quiero es ser diputada. No sé si voy a poder seguir siendo diputada, depende de lo que pase esta mañana. Lo que sí quiero es continuar mi carrera política. Eso es lo que te puedo asegurar hoy por hoy. ¿Continuar con su carrera política? Sí. Pues, sí, siendo candidata también es continuar con la carrera política. Pero la asamblea es muy importante. La asamblea es muy importante. Y yo creo que el gran reto en la asamblea es lograr los entendimientos con las fuerzas políticas. Si podemos avanzar en ese sentido, si comenzamos a ver puentes para que haya entendimientos entre las fuerzas políticas, yo creo que ese es un aporte muy significativo en lo que podemos trabajar. Y es parte también de lo que yo he hablado con algunas personas del FMLN. Yo le he dicho, mira, lo más importante es poder bajar esa tensión que existe a nivel de la Asamblea Legislativa y buscar acuerdos, porque el país no va a solucionar sus problemas si no hay acuerdos nacionales. Entonces, no es tanto la alcaldía lo que me interesa es trabajar para que este país se mejore, y creo que hay muchísimo que hacer desde la Asamblea Legislativa. Esto debo tomarlo, y debe tomarlo la gente que nos está escuchando, Ana Vilma, como que no... como que descarta y que no tiene ningún interés entonces en mostrarse como candidata a la alcaldía municipal de San Salvador. Sí. Sí. Descarta definitivamente eso. Bueno, sí, de aquí al domingo me voy a ir a escribir como diputada. Vale. Ana Vilma, volvamos al tema ¿en qué contexto se da esta situación de las declaraciones suyas contra el expresidente Mauricio Funes, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que usted tenía en su momento, que tuvo en su momento,
para poder hacer ese tipo de declaraciones. Yo no quiero decir acusaciones, más bien declaraciones ante los medios de comunicación. ¿Qué elementos tenía usted como para aseverar o asegurar esas frases que dijo en su momento en la conferencia? Mira, una cuestión que no se dice mucho y que yo fui a pedir a la Fiscalía es que se investigara el aparatoso accidente que ocurrió en el redondel Baferrer. ¿Y por qué lo digo? Porque pedí que se investigara si hubo fraude procesal en el sitio del accidente. Yo no dije quién iba en el accidente, quién iba en el Ferrari. Yo lo que dije es que se investigara quién iba, debido a que no hubo suficientes elementos, no hubo suficiente información por parte de las autoridades que debían haber dado la información, no la hubo. Entonces teníamos a muchísima gente inquieta que qué es lo que había sucedido. Y esto se comparaba con el accidente que tuvo una catedrática universitaria hacía unos meses, donde ella falleció, donde fallecieron también sus padres y se conoció absolutamente todos los detalles. Aquí no se conocía ni siquiera qué había sucedido con las personas que iban en el vehículo, ni si habían resultado heridos o no, dónde los habían trasladado. Aquí no se conoció mucho, ni siquiera las placas del vehículo estaban porque ya habían sido removidas. Entonces, había muchos interrogantes y lo que hice fue ir a la Fiscalía a dar aviso. Quiero decirte que todos los audios, la documentación, todo lo examinó esta Comisión Especial de Antejuicio. Y la Comisión Especial de Antejuicio, después de revisar todo, después de analizar las pruebas, llegaron a la conclusión de que yo no había cometido ningún delito, ni que había habido una intención ahí dolosa de afectar a una persona, ni que había cometido calumnia ni difamación. En todo caso, si no hubiera satisfacción, digamos, con el dictamen de la comisión, el Pleno tiene todavía la potestad de devolver ese dictamen para que ese dictamen sea cambiado, hasta que lleguen al dictamen que quisieran, pero... Ana Vilma, pero primero habló usted ante los medios y después fue a la Fiscalía, ¿no? Fuertes insinuaciones cuando dice, claro, lo que pasa es que no se le atendió y tomó tiempo que se le atendiera porque iba en estado bajo los efectos de consumo de droga, ¿no? Fuertes insinuaciones, digo, antes de ir a la Fiscalía General de la República. El único problema que tengo con estar con eso es que eso no es exactamente lo que dije, sino que dije que cualquier persona, a cualquier persona que se le atienda o que se le intervenga quirúrgicamente cuando está en estado de alcohol u otras sustancias, puede perder hasta la vida, pues. Entonces, las acusaciones no fueron directas. ¿Sienta un precedente esto? En caso de que haya un desafuero, ¿cómo afecta, digamos, el trabajo desde su punto de vista parlamentario legislativo? Yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que ningún funcionario debería de tener fuero. La realidad es que nadie debería tener fuero. Y todos deberíamos estar dispuestos a presentarnos ante la justicia cuando se nos requiera y cuando haya habido un proceso que así lo mande, siempre cuando haya sido un debido proceso. Aquí pienso yo que hubo un debido proceso desde el momento que yo me someto a participar pues como imputada, digamos, en una comisión de antejuicio, a pesar de que considero que es inconstitucional el reglamento interno de la Asamblea Legislativa que da pie a la formación de esta comisión de antejuicio. No obstante, yo me sometí al debido proceso. Y la Asamblea debería darse por satisfecha con el dictamen que su comisión al final produjo. Entonces... no deberían de tener fuero. A ver, ¿por qué no renunció usted a su fuero? Y les dijo, señores, aquí estoy abiertamente, no tengo ningún problema, no tengo nada que temer y renuncio a mi fuero, investíguenme. Por una sola razón. Porque la Constitución de la República le da ese fuero a los diputados y a otros funcionarios. Y en el momento que yo renuncio a mi fuero o en el momento que yo no tengo fuero, me sacan de la Asamblea. Es decir, que si este día, aun cuando a mí no se me ha juzgado en ningún tribunal, sino simplemente un antejuicio, como resultado de este antejuicio, yo me voy para mi casita. Me sacan de la Asamblea.
sin siquiera que haber pasado por los tribunales. Entonces, por esa razón, no renuncié a mi fuero, porque no puedo renunciar. No puedo renunciar. Y además porque me tendría que ir para mi casa. Y yo digo, ¿por qué me voy a ir para mi casa? ¿Por qué me van a sacar de la Asamblea Legislativa cuando no he cometido delito? Entonces, por eso digo, sería interesante que se reformara la Constitución de la República para que ningún funcionario tuviera fuero, que todos estuviéramos en el mismo plano. De todas maneras, cuando le quieren quitar el fuero a alguien, es cuestión de aritmética política. Entonces, yo creo que el fuero al final es una protección innecesaria. ¿Esa cuestión del fuero viene inherente al cargo? Viene inherente al cargo. ¿O puede renunciar, como le pregunto perfectamente, como cuando usted renuncia a un beneficio que tiene la Asamblea Legislativa? Viene inherente al cargo. Está en la Constitución de la República. Por eso no puedo renunciar al fuero. ¿No basta la voluntad expresa de un funcionario, de un diputado que diga, señores, renuncio al fuero? No, no se puede. No. Está en la Constitución de la República. Entonces, y lo que yo también veo, que eso ya no está en la Constitución de la República, ¿cómo no? Sí es parte. Pero lo que no me parece de esto es que uno tenga que irse a su casa, que lo sacan pues de la Asamblea Legislativa por no tener fuero, como que si hubiera cometido delito, ¿verdad? Esto como es incongruente totalmente. Ana Vilma, ¿cómo valora en términos generales el proceso que se llevó a cabo y la conformación de la comisión, el trabajo de la comisión? Entiendo que, haciendo uso del debido proceso, ¿no? Llegó sus abogados defensores, ¿fueron escuchados en la comisión? Sí. Yo diría que la comisión hizo un muy buen trabajo. Fue se analizaron las pruebas, se desarrolló con mucha prudencia, diría. Se trabajó pues bastante en equipo. No hubo mayores zipizapes. Sino que se desarrolló pues como una comisión con bastante respeto. Con bastante respeto. Ok. Ana Vilma, hoy es a las 9 de la mañana esa sesión plenaria. ¿Cuánto dura esa sesión plenaria? ¿Es mayoría simple la que se necesita para el desafuero? Con 43 votos. 43 votos. Me sacan de la Asamblea. En esto, pues se abre la sesión y todo, y luego se da tanto al fiscal de la comisión, se le da 1 hora para que pueda presentar sus alegatos, se le da también a la defensa 1 hora también para que pueda también presentar sus alegatos. Aquí en la defensa puede intervenir la defensa y puedo también intervenir yo. Luego los diputados también discuten se lee el dictamen para comenzar. Los diputados también, por supuesto, pueden hacer sus intervenciones y finalmente se vota. Esto puede acortarse o alargarse, dependiendo cuánto tiempo tome el fiscal, cuánto tiempo tome la defensa, cuánto tiempo, si la defensa, el fiscal se toma la hora completa, pues esto por lo menos empieza con 2 horas y además las intervenciones de los diputados. Yo quisiera que esto ya pasara. Es un desgaste, realmente, es un esfuerzo que toma muchísimo tiempo de los diputados. Yo sé que para muchos era un problema no solamente estar asistiendo a esta comisión, sino estar asistiendo a otras comisiones especiales. Desenfoca de lo que son los reales problemas del país. Y yo preferiría ver a los diputados trabajando en ver cómo se analiza, cómo se mejora la reforma fiscal, qué propuestas se hacen, cómo se hacen los acercamientos entre las fuerzas políticas para poder avanzar en este tema. Cómo se hace para trabajar de la mano, por ejemplo, en la Comisión de Seguridad, para ver qué hacemos para mejorar la delincuencia que tanto afecta a la población, o los temas de institucionalidad democrática. Esos son los verdaderos retos de país y los verdaderos problemas que deberíamos estar atendiendo. Usted tiene toda la razón, esa es una agenda que debe preocupar a todos los sectores sociales, ¿no? Usted me va a permitir el término, pero es un término muy popular, no es por tratar de acentuar una situación, pero pareciera que a Ana Vilma le está lloviendo sobre mojado. Digo porque, a ver, la comisión también que investiga el caso de Francisco Flores pretende llamar a Ana Vilma Escobar para que explique si conoce del manejo y el desvío de fondos de los 10 millones de dólares que fueron donados por el gobierno de Taiwán. Esa cita está pendiente, ¿no? Escuché algunas declaraciones suyas y digo, tras la posibilidad del desafuero ahora, la cita también que viene a esta comisión, por eso acuño el término,
que le podría estar lloviendo sobre mojado a Ana Vilma Escobar. Que quiero también que me explique, Ana Vilma, después de escuchar su opinión sobre esto, en un escenario hipotético, porque es muy probable, ¿qué va a hacer Ana Vilma Escobar si procede el desafuero? ¿Se va a ir a apelar a alguna instancia? ¿Se va a quedar en su casa? ¿Va a dar un giro en la política? Porque también se lo preguntaba. A ver, dos preguntas en una. Bueno, presa. Sí me está lloviendo sobre mojado, pero no desde ahorita, sino desde el momento que yo tomé la decisión de entrar a la política, desde entonces creo yo que me empezó a llover. Cuando uno es funcionario público, tiene que estar preparado para esto. Tiene que saber que las cosas se tienen que hacer como Dios manda. Hay que hacer las cosas sin que jamás le tuerzan el brazo para hacer alguna cuestión, porque después esto tiene consecuencias. Veamos qué es lo que tengo ahorita en el plato. Ajá. Tengo la demanda de antejuicio, que esta es una cuestión, y se va a resolver esta mañana, por lo menos por parte de la Asamblea Legislativa. Pero además, el señor ya fenecido en su cargo, el señor Toches, me inició un examen especial de la Corte de Cuentas de un fideicomiso que yo manejé en la Vicepresidencia de la República para la atracción de inversiones. Vale la pena decir que hace un mes me llegó a mí el informe. El informe tuve yo 6 días para responder. Respondí en tiempo, pero lo más interesante es que los 6 hallazgos, ninguno de los hallazgos tenía que ver conmigo. O sea, es de aquello que uno va a traer y a ver cómo esfuerzo. Ya eso está respondido. Pero además, ese informe ya había caducado, esa investigación, ya no tenían por qué estarlo haciendo. Entonces, no solamente le pedí al presidente de la Corte de Cuentas la caducidad de ese examen, sino además le respondí a lo que tenía, por una parte. En segundo lugar, tengo una demanda en la Fiscalía por parte del ex ministro de Economía Flores, que no sé por qué se prestó él a esto, también que fue a poner una demanda para ver este manejo. La Fiscalía a el ex ministro de Economía Flores, que ahora ajá. quiere ser alcalde. Ajá. En su momento, la Fiscalía me llamará o no me llamará para que responda sobre este tema. Además, el señor Toches fue a la Fiscalía a poner otra demanda para que se me investigara por una acusación falsa, lo reitero, falsa de un manejo de fondos en el Seguro Social. No hay, hasta ahora, no han encontrado nada. Y qué bueno que ahorita tenemos un gobierno que no es de mi partido político, porque así ya transcurrieron 5 años y tienen 5 años más para investigar lo que quieran, que busquen debajo de las piedras porque no me van a encontrar nada. Ayer me enteré también que me quieren llamar a la Comisión Especial de Taiwán. Está bien que me llamen. Va a ir, ¿no? Claro. Y voy a ir a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Entonces, no sé qué me van a preguntar, entonces voy a decir lo que me pregunten, voy a responder a lo que me pregunten. Ok, Ana Vilma, una de las cosas que, y lo dijimos muy francamente, que puede suceder es el desafuero este día. Sí. Como es una posibilidad muy grande, me veo obligado a preguntarle, por supuesto, ¿no? Porque usted tiene, lo dijimos al principio, muchas personas que votaron, simpatizantes, militantes del partido, estarán pendientes qué va a pasar si procede el desafuero, qué va a pasar con Ana Vilma Escobar. ¿Apela, no apela? ¿Se va a ir a alguna instancia? ¿Va a buscar candidatura? ¿Ya no podría ser como diputado, supongo? Bueno, primero quiero decirle que el demandante, en el caso que me quiten el fuero, tiene 3 años. 3 años para ir a presentar su demanda en los tribunales o en la Cámara. 3 años. O sea, no puedo decir voy a ir a responder a los tribunales porque no sé en qué momento quisiera esta persona ir a poner su demanda a los tribunales. Bueno, vamos a estar pendientes, digamos. De ahí de eso, yo voy a continuar mi trabajo político en el partido. Yo hago trabajo político importante y lo voy a continuar haciendo. Yo, aunque me quiten, el día que me quiten el fuero, o si acaso hoy, por desgracia, se da
que me quitaran el fuero, porque yo no quisiera que me quitaran el fuero. Si hoy me lo quitan, yo me voy a convertir voy a ser como una salvadoreña normal. Aquí los salvadoreños, nadie tiene fuero ni privilegios especiales, entonces simplemente voy a ser una salvadoreña más. Por eso digo, ojalá nadie tuviera fuero, ¿verdad? Todos respondiéramos en el momento que nos llaman. Y voy a seguir haciendo mi trabajo con la cabeza en alto, porque yo no tengo nada de qué avergonzarme, ¿verdad? Yo he trabajado bien, entonces... ¿Esto le inhibe participar en otro tipo de candidatura? No, de ninguna manera. Que sea, por ejemplo, una alcaldía municipal. No, de ninguna manera. ¿No le inhibe? No, de ninguna manera, porque yo no estoy condenada en ningún tribunal, ¿verdad? Simplemente lo que tengo es que un privilegio, digamos, que tienen los funcionarios públicos, que no pueden ser llevados directamente a los tribunales, en todo caso me estarían quitando eso. Pero mientras... ¿Continúa siendo diputada? Claro, no. Continúo siendo diputada, claro, pero no puedo ser pleno. No puedo ser pleno, aunque no me hayan condenado, porque esto es un antejuicio, esto no es una condena. No, ya no puedo ser pleno, no puedo estar en la Asamblea Legislativa. Entonces, yo sí puedo optar a cualquier candidatura, porque mientras no sea condenada en los tribunales, pues yo estoy libre, ¿verdad? Puede ser candidata a una alcaldía, por ejemplo. A cualquier cosa. Ana Vilma, ¿cómo está viendo? Ya creo que hemos escuchado muy bien su opinión y muy detenidamente su opinión respecto a este tema, ¿no? Del desafuero que se podría ver en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo está viendo el proceso que ha elegido el COENA para la elección de candidatos a la alcaldía municipal, a las alcaldías municipales y, por supuesto, a diputados? He escuchado algunas críticas, incluyendo al doctor Norman Quijano, que dijo de repente hay personas que quieren meter inestabilidad en el partido, que este proceso mete inestabilidad al partido. Y bueno, ¿no? También un poco se sumó el alcalde de Ilopango, si mal no recuerdo. Hacemos la pausa comercial y cuando regresemos, si quiere, hablamos sobre ese tema del proceso de elección. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, solo una cuestión, se la preguntaba a Ana Vilma fuera de cámara, si el paso siguiente, en un hipotético escenario donde haya un desafuero, es ir a ampararse a la Corte, que es como parte del proceso, ¿no?, que se sigue, me dice que sí, ¿no?, que sería yo creo un que paso sería, que quedaría como lógico en todo esto. Sería como una posibilidad en vista de que el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que es la base para la conformación de una comisión de antejuicio, eliminó en el año 2012 el requerimiento fiscal para poder conformar una comisión de antejuicio. Entonces yo creo que este es un paso importantísimo, que esto es una cosa que no debió haberse dado, porque esto pues digamos que mina la protección de los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos y los diputados en este caso particular. Muy bien. Ana Vilma, el proceso de elección, ¿cómo lo está viendo usted? ¿Qué tan transparente es este proceso? Porque he escuchado algunas voces disonantes que dicen que esto puede meter inestabilidad en las candidaturas y en el partido mismo. Yo creo que hay que estar tranquilo. Hay que estar tranquilo y hay que entender que el partido tiene que ir evolucionando. Los partidos, todo el sistema político tiene que ir evolucionando a volverse cada vez más democrático, a tener prácticas democráticas internas. No debemos olvidar nunca que la pasada elección presidencial, la segunda vuelta, la remontada que nosotros tuvimos, no fue únicamente votos de arena lo que recibimos, fue el apoyo también de la sociedad civil, fue el apoyo de un voluntariado importante que se abocó para poder defender la democracia. Entonces, tenemos que abrir el partido sin maltratar a nuestros militantes. Creo que por supuesto que hay que proteger, dar apoyo, impulsar a todos aquellos miembros de Arena que han venido trabajando por muchos años y que han hecho las cosas bien, pero además el partido tiene que de alguna manera abrirse. Tenemos que estar todos
todos los políticos debemos estar permanentemente sujetos a evaluaciones, a mejorar, porque nuestro trabajo es rendirle cuentas a la población y trabajar para solventar los problemas de la gente. Entonces, no debemos asustarnos porque nos estén evaluando, no debemos preocuparnos porque el partido abra, digamos, las puertas de una u otra manera. Esto es un proceso natural y es un proceso positivo para el partido. Ya se dijo que va a haber 3 días pues, para que podamos inscribirnos, presentar nuestra intención de seguir participando como diputados, como alcaldes, y al final de esto pues la mayoría se va a inscribir. Quiero decir ¿Confía también... en las autoridades en este proceso, que no vaya a convertirse al final en un proceso discriminativo? Esta especie de evaluación y al final decir, mire, usted no sale bien evaluado y por lo tanto no corre, no va. Es que las autoridades tienen una responsabilidad ante la gente que participó en el Congreso, que fueron las bases y las estructuras. Y todas estas recomendaciones emanaron del Congreso que se celebró en Arena, que yo creo que fue un paso también importantísimo, una apertura que permitió el presidente del COENA, porque creo que también él está entendiendo que necesitamos ir abriendo cada vez más las puertas de los partidos para ser un ejemplo para otros partidos, para que otros partidos políticos también abran sus puertas e impulsen procesos democráticos internos. Y ese mandato del Congreso es lo que se plasmó y que luego se llevó a la Asamblea General del partido y luego de ahí vienen esas recomendaciones. Así que yo digo que hay que estar tranquilos, pues, hay que hacer las cosas bien y buscar que no haya maltratos. Pero además hay que abrirle las puertas a otras personas que también quieren participar. Y esas otras personas que quieren participar, pues deberían acercarse también al partido, ir a militar, porque hay que hacer trabajo político, estar dispuestos a ese voluntariado. No es fácil el trabajo político, pero sí hay que abrirle las puertas. Viene una especie de primarias, ¿no?, para elegir candidatos, ¿sí? Es una especie de primarias, es una especie de primarias, sí. ¿Ya ha experimentado el partido este tipo de situaciones, este tipo de procedimientos o de métodos de elección? Sí, lo hicimos en Y usted fue la que no salió, digamos, como muy contenta de ese proceso, ¿se recuerda? Eso fue amaño. Eso fue amaño, no fue cuando proceso. Usted dijo, mire, hay que nivelar la mesa, ¿no? Recuerdo que hubo una inclinación, decía usted, un favoritismo a un candidato. Entonces digo, si ya viene el partido a experimentar eso, ¿será esto lo mejor que puede hacer el partido? Eso fue amaño y perdió el candidato, ¿verdad? No, a lo que yo me refería es al mecanismo que se utilizó en el año 2012 para la escogitación de los alcaldes, particularmente en todos aquellos municipios donde nosotros como Arena no gobernábamos. Ese fue el mecanismo ese fue un plan piloto que funcionó muy bien y ahora lo que se busca es todavía perfeccionarlo. Eso sería en aquellos lugares donde el COENA no decida o no se incline abiertamente por una persona, ¿no? No. Digo, porque puede decir perfectamente tras esta evaluación, y lo decía, de nuevo voy a hacer eco de las palabras del doctor Norman Quijano, mire, hay personas que no deberían ni tan siquiera evaluárseles. Nos hemos ganado, decía, el derecho de reelegirnos o de buscar la reelección. Es que quien debe evaluar no es el COENA, es la gente. Entonces, claro, si la gente dice, este es el candidato que quiero, pues muy bueno, muy bueno. Si lo que queremos es ganar las alcaldías y si lo que se va a hacer es llegar a confirmar que este es un buen candidato, pues perfecto. También en los lugares donde no hay gobierno de Arena, no es el COENA quien tiene que llegar a decir, este me cae bien, porque entonces perdemos las elecciones. Lo que hay que llegar es cuál es el líder en el municipio, quién es la persona a la que todos recurren, quién es la persona que todos buscan cuando se necesita hacer las cosas bien. A ese es el que nosotros debemos entusiasmar para que sea nuestro candidato. Señora Vilma, es desaforada, ¿tiene un efecto en el votante, en el militante del Partido Arena? ¿Qué efecto tiene, no? Que una figura como la suya, por ejemplo, quede fuera de cualquier contienda política. Pues ojalá que esto no suceda. Ojalá que esto no suceda, no conviene a nadie, ni a mí, ni a las fuerzas políticas de oposición, ni a ningún partido político, sobre todo porque hubo un debido proceso. Y ese debido proceso
donde se estudió el caso, donde se escucharon las declaraciones, donde se leyeron las entrevistas. Eso es lo que tiene que tomarse en cuenta y ojalá que los colegas diputados reflexionen y puedan ratificar lo que ya el dictamen pues de la Comisión Especial de Antejuicio. Están en su derecho, por supuesto, como pleno para darle vuelta a este dictamen, pero ojalá que pudieran ratificarlo y poder hacer justicia. Y estoy segura que los militantes de mi partido, gente que me tiene mucho cariño, pues se van a sentir dañados, ¿verdad? Se van a sentir dañados de que esto suceda. Y aprovecho también para agradecer todas las muestras de apoyo, todas las llamadas telefónicas, todos los mensajes de las personas que me han enviado y me han dicho, Ana Vilma, ojalá esta mañana se haga justicia. Bueno, aquí vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Hacemos pausa y regresamos ya casi para el cierre, Ana Vilma, de la entrevista. Ana Vilma Escobar ha estado conversando con nosotros. Ana Vilma, todavía tenemos unos minutitos. A ver, ¿qué espera al final, no? Que resulte de este proceso. Usted me dice es un proceso que hay que tenerle paciencia, que hay que tener confianza, pero siempre resultan algunas voces, siempre alguien sale lastimado con este tipo de procedimientos de elección, ¿verdad? En la elección de los candidatos. Sí, por supuesto, pero esto es normal porque todos creemos que somos el idóneo, ¿verdad? O la persona idónea para ocupar un cargo determinado. Si aquí a lo que tenemos que irnos es cuál es la voluntad de la gente. Los cargos son cargos populares y quien nos lleva a los cargos son la gente. Entonces es la gente la que tiene que decidir quién es el mejor. Y no quién es el mejor, quién le responde a sus necesidades. Y esto no hay que olvidarlo en ningún momento. Yo creo que los correligionarios, los alcaldes, los diputados de Arena deberían sentirse tranquilos por el trabajo excelente que han venido realizando, por la entrega que han mostrado. Todo aquel que ha trabajado duro no tiene por qué preocuparse. Y hay lugares, por supuesto, hay municipios en los que tenemos que hacer mejoras. Hay muchos que tenemos que mejorar nuestro desempeño. Tenemos todavía bastante tiempo para trabajar en eso y estoy segura de que vamos a apostarle a tener más alcaldías y más diputados. Ana Vilma, por el tiempo solo vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109 porque faltan 7 minutos, tengo yo para las 8 de la mañana. Tony. Hola, Romeo. Pregunta para Tony. Nuevamente. Hola, Ana Aprovechemos Vilma. el tiempo. Hola, Tony. Bienvenida. Hola, bienvenida a la frecuencia de Radio 102.9. Bueno, me imagino están hablando del proceso de desafuero, ¿verdad? ¿Te imaginas bien? Sí. Algo así. Algo así. Entiendo, Ana Vilma, que hay una sesión plenaria extraordinaria solo para eso el día de hoy y luego la sesión plenaria normal. Así es. Es así. Bueno, ya lo hemos platicado acá, Ana Vilma. Yo creo que un poco usted ha dicho que es una persecución política, que la están hostigando, que hay una clara intención de afectarla políticamente. ¿Qué cree que vaya a suceder el día de hoy? Es lo que le quiero preguntar primero. Bueno, es bastante impredecible. Creo que no vamos a saberlo hasta el momento de la votación y por eso lo que he hecho es un llamado a todos los colegas diputados para que emitan su voto apegado a la justicia y que tomen en cuenta que el dictamen de la Comisión de Antejuicio encontró que no hay lugar a formación de causa, que no cometí ningún delito y que por tanto no procede quitarme el fuero. Sin embargo, el Pleno Legislativo tiene la potestad, por el reglamento interior de la Asamblea, de darle vuelta a ese dictamen. A mí eso me parece incongruente, pero así es la ley. A ver, vaya, en caso de que le quiten el fuero hoy, vaya, Romeo, su servidor y mucha gente que nos está escuchando no tienen fuero legislativo. Exacto. Y usted ha dicho, bueno, no he cometido ninguna falta, ningún error, ¿verdad? Lo hemos platicado acá, yo le hice la pregunta, si no hay nada que temer, pues entonces no habría ningún problema en que le quiten el fuero y defenderse así
en los tribunales de justicia. Yo le decía a Romeo que en realidad ningún funcionario debería de tener fuero. Ninguno deberíamos tener fuero. Ahorita, en el momento que me quiten el fuero, pues lo único es que sin que me hayan condenado en los tribunales, yo tendría que irme de la asamblea, porque me sacan de la asamblea. ¿Implica eso? O sea, yo sabía que, y corríjame entonces, sigue siendo diputada, pero ya no tiene fuero. Sigo siendo diputada, ya no tengo fuero, pero sin que me hayan condenado en tribunales, me sacan de la Asamblea Legislativa. Yo ya no puedo hacer pleno. ¿Por qué? Me sonó raro eso. Sí, ¿Por qué la sacan de la Asamblea Legislativa? Sí, le quitan, el fuero, ¿no? Pero no pueden decir que ya no es diputada. Sí, porque el suyo es un cargo de elección popular. Así siento yo que no debería. ¿Pero por qué la sacan de la Asamblea? Digo, una cosa es quitarle el fuero para seguir el juicio en lo penal o en los tribunales, y otra cosa es el ser diputada. Sí, afectarme en mi derecho, pues que me gané, porque fue una elección popular. Entonces, bueno, así lo dice el reglamento interior de la Asamblea, por eso digo, hay muchas incongruencias en todo esto. Ojalá que esto sirva como precedente para ir corrigiendo todo aquello que no está bien, todo aquello marco legal que no está bien. Pero además la Constitución de la República dice que los diputados tienen fuero. Entonces en eso se basan para decir, bueno, el reglamento interior de la Asamblea debería ser consistente y por tanto el que no tiene fuero, pues no puede estar en la Asamblea. La lógica ahí en la Asamblea. Son lo que usted dice incongruencias, ¿no? Que eso podría hacer modificaciones. Definitivamente podría hablarse de modificar el reglamento de la Asamblea Legislativa más adelante. Yo no estoy aferrada al fuero. Yo no estoy aferrada al fuero. Para mí, ningún funcionario debería tener fuero en ningún cargo. Y ojalá, pues, esto sirva como un precedente. Y lo digo con mucha tranquilidad porque estoy limpia. No tengo problema, y Romeo decía que me está lloviendo sobre mojado, me están investigando. Está bueno que me investiguen lo que quieran, yo no tengo ningún problema. Ana Vilma, al tener usted este proceso, esta causa abierta en un juzgado, ¿podría ser candidata a diputada nuevamente en las elecciones que se aproximan en el 2015? Bueno, es que quiero decirle que el hecho que me quiten el fuero, es un antejuicio. Todavía la persona que demandó que puso la demanda en la Asamblea tendría que ir a los tribunales. Y fíjese que tiene 3 años para poder ir a poner la demanda. Entonces, mientras tanto, yo no puedo estar en el limbo porque yo no he sido acusada de nada, ni estoy condenada, ¿verdad? Más bien la Claro, comisión. pero supongo yo que inmediatamente usted aparece con una intención de una candidatura y inmediatamente puede llegar la demanda a los tribunales, ¿no? Está bien que ponga la demanda, pero mientras no me condenen, sí, yo puedo porque seguir siendo eso sí creo que es lo correcto. No, mientras no hay una condena, entonces no te inhibe participar en cualquier proceso político, entiendo yo, ¿no? Así pero es, ¿no les parece que esto es...? No sé qué le parece a usted. Bueno, imagínese cómo me parece, pero ¿qué voy a hacer, pues? ¿Qué voy a hacer? Ana Vilma, muchas gracias por haber estado. Bueno, Tony, saludos para ti. Nosotros estamos acá hablando de un tema por demás interesante. Pues yo no sé cómo le caerá en el estómago todo esto a Ana Vilma, ¿verdad? Pero a las personas que tienen la enfermedad celíaca, estamos hablando del gluten y las consecuencias de esto y la cantidad de opciones que vamos a conocer hoy a través de Claudia María Lara, especialista en productos sin gluten, que también tiene la enfermedad celíaca. Hoy cada vez más vemos en supermercados y en establecimientos productos sin gluten. Así que... a mí me dejas un poco en la luna con rápidamente, Claudia, te explica si hay un poquito de tiempo, Romeo. Bueno, sí. Adelante, Claudia. Ya no tenemos tiempo, pero adelante, brevemente. Bueno, brevemente, la enfermedad celíaca es una enfermedad inmunológica en la que el cuerpo empieza a rechazar esta proteína que se encuentra especialmente en 4 cereales: trigo, avena, cebada y centeno. ¿Qué pasa? Nuestro organismo deja de reconocer eso como que si fuera una comida y dice, es un virus, es una bacteria, y empieza a producir glóbulos blancos para atacar al gluten. Pero ¿qué pasa? El gluten está en el intestino delgado. Y empieza a atacar las vellosidades, la mucosa intestinal, etcétera. Ustedes tendrán tiempo de seguir hablando de eso ahí. Saludos para ti, Tony. Bueno, hasta luego. Abrazos, Ana Vilma, muchas gracias. Muchas gracias, Romeo, por esta invitación y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Pausa, regresamos. Bueno, despedimos ya de una vez. Qué bueno, ¿no? Ya son las 8 de la mañana. Se quedan con Hola El Salvador. Muchas gracias, buenos días.